El objetivo de esta presentación es hacer un breve repaso de algunos conceptos estadísticos que son claves para econometría 1. De hecho, de esos conceptos, los más interesantes son algunas distribuciones que vamos a ver que son de probabilidad continua. Vamos a analizar algunos conceptos de inferencia o recordar algunos términos de inferencia. Vamos a repasar los intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Lo importante es señalar que en este repaso voy a intentar de ser lo menos teórico posible y básicamente vamos a tomar las fórmulas y vamos a aplicarlas de modo que en este caso aprendamos cuando tengamos datos cómo interpretar esos datos utilizando las fórmulas que vamos a ir viendo. Lo primero que vamos a ver entonces son unas distribuciones de probabilidad continua. Recordemos que hay distribuciones para variables que son discretas y continuas. Las continuas son aquellas que en un intervalo pueden tomar un número infinito de valores. En cambio, las discretas generalmente vienen de experimentos de conteo, eh, donde básicamente la variable toma valores enteros. Una de las distribuciones más utilizadas en estadística es la distribución normal, y se dice que una variable aleatoria X está normalmente distribuida, por ejemplo, si su función de densidad de probabilidad tiene esta forma. Esa es una definición, y si yo entonces tengo que mi variable que puede tomar valor entre infinito y menos infinito toma esta función, entonces yo digo que la distribución está normalmente distribuida, donde mu y sigma cuadrado son unos elementos de posición clave, y básicamente son los parámetros de la distribución, y que se conocen como la media y la varianza poblacional respectivamente. Esto en términos de notación, cuando uno lo ve en los textos, se denota como que X se distribuye, ese signo quiere decir distribuye, normal entonces con media mu y varianza sigma cuadrado. Siempre la primera posición en este caso de lo que está en la distribución es la media, y la segunda posición es la varianza. Algunas propiedades que son interesantes de esta distribución es que es simétrica alrededor de su valor medio. Esto quiere decir que tiene una forma de campana que vamos a ver en breve, y a partir de esa campana yo me puedo desplazar hacia la izquierda y hacia la derecha, y voy a encontrar en este caso la misma probabilidad porque es simétrica. De hecho, aproximadamente un 68% bajo el área de la curva se encuentra entre los valores mu más una desviación estándar. Alrededor del 95% del área se encuentra entre mu más 2 desviaciones estándar, y casi toda ya el área de la función de densidad es cubierta en el área que está entre mu más 3 desviaciones estándar, más o menos 3 desviaciones estándar, que es casi el 100%. Esto es lo que le acaba de indicar. Esta es la forma que tiene entonces la distribución normal. Esta distribución está centrada en la media, y a partir de la media entonces lo que le indicaba. Por ejemplo, si a la media nos alejamos más una desviación estándar y menos una desviación estándar, entonces obtengo aproximadamente un 68% de probabilidad. Recordemos que el área que está bajo la curva, cuando nosotros integramos la función de densidad, entonces nos da esa probabilidad. Por ejemplo, esa área, está aquí, equivale aproximadamente al 68%. Y así sucesivamente. Es decir, que para encontrar esa función o esa área, lo que uno debe hacer es integrar esta función de densidad entre los valores de X que anda buscando. Bueno, una vez que yo tengo valores de mu y de sigma cuadrado, voy a obtener tantas combinaciones como valores posibles de mu y sigma cuadrado yo tenga. Y esto me da origen a distintas funciones. Por ejemplo, en este caso, tengo una función de densidad normal, donde la varianza de la función de densidad 1, que le llamo sigma 1, es la misma que la varianza de densidad, que la varianza de la función de densidad 2, que le llamo sigma 2, pero el promedio de mu1 es menor que el promedio de mu2. Por ejemplo, si aquí está la variable x que tiene distribución normal, entonces veo que la forma de la función es exactamente la misma, porque la varianza, ¿cierto?, son iguales, o la desviación estándar en este caso son iguales, pero mu1 es menor que mu2. En este caso tengo dos funciones nuevamente, donde las medias de ambas distribuciones coinciden. Si ustedes se fijan, aquí se acumula la mayor cantidad de observaciones. Sin embargo, por ejemplo, la varianza de la distribución 1, que es esta que está más empinada, es menor entonces que la varianza de la distribución 2. Esto quiere decir que en cualquier par de puntos yo veo que la varianza de la distribución 1 es menor, o la variabilidad de los datos en torno a la media va a ser menor en el caso de la distribución 1 que en el caso de la distribución 2. Y en el tercer caso aquí tengo ya todo distinto. Tengo una media que es distinta, y también tengo una varianza sigma 1 que es menor que la varianza de sigma 2.
Y esto nos pone en una serie de aprietos porque por cada valor distinto de mu y por cada valor de sigma cuadrado, si nosotros quisiéramos calcular las probabilidades, tendríamos que hacer, ¿cierto?, todas esas combinaciones posibles y obviamente no terminaríamos nunca. Y es por eso entonces que lo que normalmente se hace es, en este caso, hacer uso de la distribución derivada de la normal, que se llama la distribución normal estándar. A todo esto aquí está cómo se calcula esa probabilidad que yo le indiqué delante, y si ustedes se fijan, entonces la probabilidad de que x tome valores entre x2 y x1, entonces es la integral de la función que veíamos anteriormente, que es la función de densidad. Pero esto se debería hacer para cada valor de mu y para cada valor de sigma. Entonces lo que normalmente se recurre, y es de donde se deriva la famosa tabla de distribución normal estándar que ustedes vieron probablemente en estadística, es que entonces a esta función le vamos a hacer unos pequeños cambios, la vamos a centrar en torno a la media, y eso se llama entonces estandarizar la variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una nueva variable, que ya no va a ser la variable original x, sino que ahora le vamos a llamar variable z, donde esta z va a tener la gran característica que va a tener una media centrada en 0, o sea, una media 0, y una varianza 1. ¿Cómo se logra esa transformación? Es muy sencillo. A la variable x original yo le resto su promedio y lo divido entonces por la deviación estándar. Y eso entonces se conoce como una variable estandarizada. Ahora, entonces si x oscilaba entre los valores x1 y x2, entonces la variable z necesariamente va a oscilar entre los valores, pero estandarizados. X1 menos mu dividido por sigma y x2 menos mu dividido por sigma. Entonces, desde el punto de vista técnico, si yo quiero esto mismo, y con esto también demuestro que las probabilidades que vamos a calcular van a ser las mismas, no más que lo vamos a hacer de una manera bastante más eficiente. Por ejemplo, aquí la probabilidad que x oscile entre estos dos valores ya sabíamos que estaba dado por esta integral, que era lo que veíamos antes. Pero ahora como x menos mu dividido por sigma le llamé la variable z, entonces ahora esto va a oscilar entre z1 y z2, y es lo mismo entonces que la probabilidad de que esta nueva variable aleatoria z oscile entre estos dos valores. Por lo tanto, calcular la probabilidad con la variable original que es x va a ser equivalente a calcular la probabilidad con la nueva variable que es z, y que va a ser mucho más eficiente y sencillo. Normalmente esto sería como luciría por ejemplo, la probabilidad de que la variable x entonces, perdón, aquí me equivoqué, que la variable x tome valores menores que x2 y mayores que x1, usando la distribución normal tal como nosotros la conocemos. Aquí está, sería cálculo de esta área. Y esto, al estandarizarlo, entonces va a ser lo mismo que la probabilidad de que la variable z tome valor entonces menor que z2 y mayor que z1. Que sería el cálculo en la función de distribución normal estándar, que es la de la derecha. Por lo tanto, esta área que estoy achurando aquí es la misma área que está acá achurada. ¿Ya? Y aquí tenemos unos ejemplos donde vamos a ir recordando cómo utilizar las tablas de distribución estadística. Por ejemplo, en el primer caso me dice, da una distribución normal estándar, encuentra el área bajo la curva que cae a la derecha de Z1,84, o sea que mayor que 1,84, entre 1,97 y 0,86. Antes de pasar a ver la solución de ese problema, aquí tengo la tabla estadística. Y si ustedes se fijan, esta tabla estadística, por ejemplo, aquí tengo la distribución normal estándar, a partir de un valor z tienen o están achuradas hacia atrás, o miran, o son tablas que miran hacia atrás. Hay que tener cuidado porque hay otras tablas que vienen algunos textos que están achuradas hacia adelante, y por lo tanto la forma en la cual se calculan las probabilidades es un poquito distinta a lo que voy a mostrar a continuación, pero lo importante es que tanto utilizando las tablas que miran hacia atrás, que están dadas aquí, como las que miran hacia adelante, vamos a obtener exactamente el mismo valor de la probabilidad. Entonces, siempre que nos dé una probabilidad que sea mayor que algo, nosotros tenemos que transformarla de modo que sea una probabilidad menor que algo para poder calcular y utilizar estas tablas. Es entonces aquí la recomendación y el tip de ayuda. Entonces, voy a ir a la solución de la primera parte. En la primera parte, entonces, nos pedían cuál es la probabilidad de que la variable z sea mayor que 1,84. Si yo me fijo aquí, aquí tengo z, aquí tengo 1,84, por lo tanto lo que me están pidiendo es que yo calcule esa probabilidad que está indicada o achurada.
Sin embargo, como yo le indiqué, las tablas que tenemos nosotros miran de aquí hacia atrás. Por lo tanto, si yo pongo 1,84 y busco la probabilidad, lo que me va a estar dando esa tabla básicamente es toda el área que estoy ahora indicando con la mano hacia atrás. Entonces, esta probabilidad que es mayor que 1,84, yo la debo de alguna forma reacomodar y en este caso medir el área que efectivamente necesito medir. Por ejemplo, recuerden que el área bajo una función de densidad suma 1, por lo tanto esto yo diría que 1 menos la probabilidad que z sea menor que 1,84. Si ustedes se fijan y digo en que esto es 1, estoy indicando todo el área, pero luego le estoy restando el área que donde me indica que es menor que 1,84, por lo tanto estoy restando toda esa área de atrás. Entonces, ¿qué me queda? Justo lo que ando buscando. Y esto, de acuerdo a la tabla, es 1 menos entonces la probabilidad de que z sea menor que 1,84. Vamos a la distribución normal estándar y buscamos el valor 1,84 que se busca en las columnas. Por ejemplo, aquí está el valor de z y esto, por ejemplo, sería menos 3,00, menos 3,01, etcétera. Entonces vamos al valor 1,84. Voy a tener que minimizar para que se alcance a ver. Y vamos entonces, aquí tengo entonces el 1,8 y me voy entonces al 1,84, que sería la intersección aquí. Y eso ustedes se fijan da 0,971. Aquí está entonces el valor 0,971. Esto al restarlo me da aproximadamente un 3,29%. El segundo ejercicio me decía la probabilidad que z sea menor que 0,86 y mayor que menos 1,97, o sea, esta área churada que me están pidiendo. Pero recuerden que nuevamente mi tabla mira hacia atrás. Por lo tanto, yo digo que esto es lo mismo, que es la probabilidad que z sea menor que 0,86, lo cual estaría contando toda esta área de aquí hacia atrás. Y después lo que le vamos a hacer entonces es restar la probabilidad de que z sea menor que menos 97, que sería esa probabilidad. Me quedaría justo con esa área. Al buscar en la tabla, y esta es la última vez que voy a mostrar cómo buscarlo, buscamos primero el 0,86. Entonces aquí tengo el 0,86, voy al 86 y me da 80,51. Y aquí está. Y de la misma forma entonces busco la probabilidad que z sea menor que 1,97. Entonces esta probabilidad que me están pidiendo calcular es de un 78,07%. Luego me piden el valor de K, de modo que la probabilidad de que Z sea mayor que K sea 0,3015. En este caso, bueno, nuevamente recuerden que el objetivo es trabajar siempre con las probabilidades que son menor que algo. De aquí tengo K, me están pidiendo entonces que calcule qué valor de K produce que la probabilidad de ser calculada sea 30,15%. Entonces calcular esa área es lo mismo que calcular 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que K. Yo obtengo cierto esa área churada. Eso tiene que ser 30,15. Al acomodarlo me das la probabilidad que Z menor que K sea 0,6985. Y aquí lo que tengo que hacer en la tabla es mirar de adentro hacia afuera. O sea, al buscar en la tabla, tengo que buscar adentro el valor 0,6985, que voy a mostrar de inmediato. Por ejemplo, aquí está el 0,62, 0,64. Andamos buscando el 0,6985. Y aquí está el 0,6985. Y el valor entonces de K que provoca eso es 0,52, que es la intersección. Entonces el valor de K es 0,52. De la misma forma, entonces ustedes pueden encontrar la solución al ejercicio B. Luego, una vez que ya sabemos buscar la tabla, podemos hacer algo que es más elaborado, que de hecho es construir una distribución Z. En el ejercicio 3 me dicen, dada la distribución normal con mu 300 y sigma 50, encuentre la probabilidad de que la variable x entonces asuma valores más grandes que 362. Y en el caso 4 me dicen que hay un tipo de batería que dura en promedio 3 años, con una desviación estándar 0,5, me están dando el sigma, asumiendo que la vida de la batería está normalmente distribuida y se encuentra la probabilidad de que una batería dure menos que 2,3 años. Vamos a ver la solución entonces, cómo construimos esto, porque es básicamente elaborar construcción de variables que hemos dado las definiciones. Entonces recuerden que en el ejercicio 3 me pide la probabilidad de que x sea mayor que 362. Yo no tengo una tabla de distribución para X, tengo una tabla de distribución para Z, que es la distribución normal estándar. Entonces, ¿cómo la construyo? Muy sencillo. Yo sé que si a X le resto su media, lo dividido por sigma, se obtiene una variable Z.
y eso entonces para que esta desigualdad que está dentro del paréntesis no se destruya, tengo que hacerlo en ambos lados de la desigualdad. En ambos lados resté mu, y lo dividí por sigma. Ya sé que la parte izquierda es z, y la parte derecha me queda 362, menos mu que es 300, y sigma que es 50. Esto lo reemplazo, y ya sé que la probabilidad de z mayor que 1,24 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,24. Busco la tabla, y eso me da un valor de 10,75. En el ejercicio 4, algo parecido. Me piden cuál es la probabilidad de que la vida útil de la batería sea menor que 2,3 años, dado que se sabe que la media poblacional es 3 y que la deviación estándar es 0,5. Entonces, nuevamente aquí, lo que debo hacer es construir la distribución Z. Entonces a X le resto mu, lo divido por sigma, y lo mismo lo hago en la parte derecha de la desigualdad. Entonces esto me queda que es la probabilidad de que Z sea menor que 2,3, menos 3 que es la media, y 0,5 que es la deviación estándar. Esto me queda la probabilidad de que Z sea menor que menos 1,4, y eso es un 8,08%. Así que siempre que me den, en este caso, un ejercicio donde tengo que encontrar la probabilidad de la variable original, yo puedo hacer la transformación y obtener entonces la distribución normal estándar y buscar la tabla y calcular la probabilidad. Continuamos con las distribuciones. A continuación vamos a ver otra distribución que es bastante usada, que es la distribución t-student. Pero antes de eso, aquí hay otro recordatorio que es importante antes que se me pase. A ver si ahorre todo, sí, estamos bien aquí. Y es que una vez que uno utiliza la distribución normal, puede utilizar el teorema central del límite para establecer entonces el siguiente teorema o la siguiente, digamos, resultado. Si yo tengo una muestra x1, x2 hasta xn, que son n variables aleatorias independientes, las cuales tienen la misma función de densidad de probabilidad con media mu y varianza sigma cuadrado, nótese que aquí me da lo mismo la distribución que tengan. Lo importante es que sean variables aleatorias independientes, es decir, que el hecho de haber elegido uno no implica que cierto haya tenido que elegir otra, y son variables aleatorias en el sentido que ellas pueden tomar cualquier valor. Y sé que esas variables tienen una media muy varianza sigma. Si yo calculo el promedio de esa muestra, que es x barra, que es la sumatoria de lo x dividido por n, entonces, que se conoce obviamente como la media muestral, esa media, en la medida que n aumenta, o sea, la medida que n de hecho tiende a infinito, va a distribuirse normal con media mu y varianza sigma cuadrado dividido por n. Ese es un teorema. Por lo tanto, independiente de la distribución que tengan mis datos, el promedio de esos datos, en la medida que la muestra tiende a infinito, entonces, o que la muestra sea suficientemente grande, se va a distribuir normal con una media que es mu y una varianza que se calcula como sigma cuadrado dividido por n. Como esta es una variable aleatoria, yo le puedo restar su media, dividirlo por su deviación estándar, y yo sé que voy a obtener por definición una variable estandarizada. Entonces construyo la variable z, donde a la variable le resto su media, aquí está, x menos mu, y esa resta la divido por la deviación estándar, que es la raíz de la varianza. Y aquí está entonces ese cálculo. Al hacer esto entonces, obtengo que esta nueva variable z, que es la raíz de n, por x menos mu, dividido por sigma, se distribuye normal estándar, con media 0 y varianza 1. Este, de hecho, es un resultado que es interesante, y por eso lo vamos a destacar aquí, porque este resultado me sirve a mí para hacer inferencia respecto, en este caso, de la media de la población, respecto de mu, cuando conozco la varianza. Utilizando entonces esta razón, yo puedo hacer inferencia respecto de mu, por ejemplo, señalar que mu es mayor que 300, menor que 300, distinto a 300, pero asumiendo que conozco la varianza. Normalmente uno no conoce ninguna de las dos, y vamos a ver entonces qué pasa cuando tenemos ese caso. O conoce una pero no conoce la otra. Entonces, normalmente este es un resultado que es válido para muestras grandes y es bastante, digamos, utilizado, pero vamos a ver que el caso más probable es que yo no conozca mu ni conozca, en este caso, sigma. Y ahí donde entonces se genera un caso interesante que vamos a analizar más adelante. Segunda distribución continua, la distribución chi cuadrado, que se nota como una x cursiva al cuadrado. ¿Y esta distribución de dónde proviene? Bueno, esta distribución básicamente es la suma de variables normales estandarizadas independientes.
Por ejemplo, si yo tengo k variables que se distribuyen normal estándar, z1, z2 hasta zk, entonces la suma al cuadrado de esa variable da como resultado una nueva variable que le voy a llamar z, donde esta variable entonces va a tener una distribución chi cuadrado con k grado de libertad. O sea que esta nueva variable, que es la suma de las normales estándar al cuadrado, se va a distribuir chi cuadrado con k grado de libertad. La distribución chi cuadrado no es simétrica como la distribución normal estándar, ya que la variable chi cuadrado toma solamente valores positivos. Si ustedes se fijan, son valores elevados al cuadrado. Por lo tanto, imposible que no dé un valor de z negativo. Y es por eso entonces que la distribución toma solamente valores positivos y no es, en este caso, simétrica. Aquí está el valor 0 y la distribución chi cuadrado normalmente luce de esa forma. Bueno, de hecho aquí tenía en este caso las distribuciones con distintos grados de libertad. K, en este caso, son los grados de libertad, que es el número de suma, ¿cierto?, que hice dentro de la normal estandarizada. Por ejemplo, en la medida que K vaya aumentando, la distribución se va a parecer cada vez más a la normal. Sin embargo, va a tomar solamente valores positivos. Para un K, por ejemplo, pequeño igual a 2, la distribución es bastante, digamos, no simétrica, pero después se va haciendo un poco más simétrica y más plana en la medida que el número de grados de libertad, que es K, va aumentando. Y en el ejemplo me piden calcular la probabilidad de obtener entonces un valor de chi cuadrado de 40 o superior, dado que los grados de libertad que estoy en este caso analizando son 20. Vamos entonces a la distribución chi cuadrado. Student. Aquí está entonces la distribución chi cuadrado, que si ustedes se fijan no es simétrica, parte en 0 en adelante. Y lo que vamos a calcular es lo que me están pidiendo, que en este caso es la probabilidad entonces que una variable chi cuadrado con 20 grados de libertad sea mayor o igual que 40. Es decir, que si esta es la distribución chi cuadrado, me están pidiendo calcular esa área que está de 40 hacia adelante. Nuevamente, nuestras tablas miran hacia atrás, y es por eso que nosotros vamos a transformar esa probabilidad, y esto nosotros sabemos que es idéntico a 1 menos la probabilidad de que esa chi cuadrado sea menor que 40. Si digo que 1 es todo el área bajo la curva, y si le resto que sea menos que 40, es esa área que estoy indicando, por lo tanto me queda el área achurada. Bien, entonces en la chi cuadrado vamos a tener que ir a la tabla, buscar con 20 grados de libertad y un valor cierto que sea 40, o lo más cercano a 40, así que no está el 40. Entonces vamos a la tabla, busco 20 grados de libertad, que está aquí, 20 grados de libertad, y buscamos hacia la derecha entonces el valor que más se aproxime a 40. Y de hecho aquí está el 40, y el valor o la probabilidad asociada entonces está acá arriba, y es 0,995. Entonces esta probabilidad es 0,995, por lo tanto al hacer la resta me queda que este ejercicio que me están pidiendo la probabilidad es de un 0,5%. Ahora, en base a la distribución chi cuadrado, se deriva un teorema que es bastante importante en estadística, y es la distribución que tiene esta razón que estoy aquí indicando, que n-1 por la varianza muestral dividido por la varianza poblacional. Esta razón, ¿por qué es importante? Porque se sabe la distribución que tiene, y de hecho tiene una distribución que es chi cuadrado, que es la que acabamos de ver, con n-1 grado de libertad. ¿Y por qué es importante? Y de hecho la vamos aquí también a destacar, porque sirve para hacer inferencias respecto, en este caso, de la varianza de la población, cuando, por ejemplo, la media no se conoce, o si es conocida, también se sirve para hacer inferencias. ¿Y por qué? Porque si ustedes se fijan, necesito conocer, en este caso, el tamaño de la muestra, la varianza muestral, que la puedo obtener, calcularla a partir de la muestra. Entonces puedo hacer de inmediato inferencia respecto de si la varianza, por ejemplo, es mayor que un número o menor que un número distinto a un número. A continuación vamos a ver la distribución t-student, que también una distribución que es simétrica, es parecida a la normal, y de hecho se construye en base a dos distribuciones que acabamos de ver, que es la distribución normal estándar y la distribución chi cuadrado. Para construir la distribución t-student necesitamos dos variables, una variable z1, que vamos en este caso a definirla como una variable aleatoria normal estándar, es decir, z1 tiene una distribución normal 0,1, y vamos a tener también una variable z2, que es una chi cuadrado con k grado de libertad.
y vamos a asumir que ambas variables son independientes. Entonces, con esas dos variables podemos generar una tercera que le llamamos t. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que es esta distribución t? Es básicamente la razón entre una normal estándar dividido por la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividido por su grado de libertad. Y esto entonces se denota como que esta variable t tiene distribución entonces de student con k grado de libertad, que son los k grados de libertad de la variable chi cuadrado. La distribución t, como señalé en un momento, es simétrica, centrada en cero, o sea, se parece bastante a la normal estándar, pero es un poco más plana. En la medida que los grados de libertad aumentan, se tiende a parecer bastante a la normal. Por ejemplo, aquí tengo una distribución, eh, por ejemplo, de student con 5 grados de libertad, perdón, me equivoqué, con 5 grados de libertad y es más planita. En la medida que los grados de libertad van aumentando, se va haciendo más empinada. Y ya cuando, por ejemplo, el K es 120 grados de libertad, se puede considerar que es una distribución normal. Esto quiere decir que a la medida que estos grados de libertad que van aumentando o son más importantes en una muestra, por ejemplo, podríamos, si esos grados de libertad son bastante grandes, de hecho en el infinito, da lo mismo si utilizo una distribución normal estándar o una distribución t-student, porque ambas en este caso van a coincidir. Em, Ahora, dado que de lo que hemos visto anteriormente, sabemos que esta variable z, que de hecho la marcamos, se distribuía normal estándar y que me servía, yo dije, para hacer inferencia respecto de la varianza de la población cuando conozco la varianza, y dado que esta razón también definimos que se distribuye chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, entonces yo puedo calcular esta razón t. Y este t entonces recuerden que es la razón entre una normal estándar, o sea aquí tomo esta variable z, y la divido por la raíz cuadrada de una chi cuadrado, que es esto, que está aquí, dividido por su grado de libertad. Y sé que esta nueva variable entonces va a tener distribución t-student. Y si ustedes se fijan, la razón z que estaba aquí es muy parecida a esta razón t resultante, pero a diferencia de la anterior, en este caso el denominador está la desviación estándar poblacional y aquí tengo la desviación estándar muestral. Esta la vamos a marcar en amarillo y de acuerdo o lo que vamos a ver en econometría 1, esta es una de las distribuciones más importantes y por eso en este caso la vamos a seguir viendo. ¿Y por qué es importante? Porque me sirve para hacer inferencia respecto de la media de la población, cuando entonces la varianza poblacional es desconocida. En este caso entonces yo puedo hacer inferencia respecto de este parámetro poblacional desconocido, cuando yo conozco en este caso la varianza, pero la varianza muestral. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. En el caso 1 me piden si los grados de libertad son 3, entonces cuál es la probabilidad de tener un valor t que sea 3 o superior, de alrededor de menos 3 o más pequeño, o el valor absoluto de t que sea mayor que 3 o superior. Y en el ejemplo 2 me dan un caso donde me aseguran que hay un productor de cigarros que asegura que su producto posee un promedio de 1,83 miligramos de nicotina. Hay un organismo fiscalizador que desea comprobar la información y para eso entonces se toma una muestra aleatoria de 8 cigarros, donde se mide el contenido promedio y me dan los contenidos que van de 2 a 1,6. En base a eso también entonces me piden ver si el organismo de salud estará o no de acuerdo con el productor de cigarros. Veamos entonces el ejemplo 1, de modo que recordemos cómo buscar las tablas estadísticas. Entonces el primer ejemplo me pide la probabilidad que una variable t de student con 13 grados de libertad sea mayor que 3. O sea, me están pidiendo este cálculo de esta área. Sin embargo, recuerden que nuestras tablas vienen hacia atrás y tenemos que reconvertir esta probabilidad y es lo mismo que escribir 1 menos la probabilidad de que t entonces con 13 sea menor que 3. Si tomo 1 sería todo el área bajar la curva, después le estaría restando el área que estoy indicando, por lo tanto me queda el área achurada que es la que tengo que buscar. Entonces, para hacer este cálculo necesito esta probabilidad de que t con 13 grados de libertad sea menor que el valor 3. Para eso entonces nos vamos a la distribución t-student. Y una vez que estamos en la distribución t-student, que aquí está, si ustedes se fijan, tiene achurado de un área hacia atrás. Buscamos los grados de libertad que eran 13 y el valor que me indicaban que era 3 o lo más cercano a 3, que aquí está. Y ese valor tiene una probabilidad entonces de 0,995.
Aquí está entonces 0,995, al restar con el 1 me da un 0,5%. Bueno, en forma equivalente, de hecho, ni siquiera esto es necesario calcularlo, me pide la probabilidad entonces de que t con 13 grados de libertad sea menor que menos 3. Recuerden que por simetría, el valor que sea mayor que 3 es lo mismo que el valor que sea menor que menos 3, por ejemplo, en este caso entonces 0,5%. No es necesario hacer el cálculo, en este caso numérico, sino que basta acordarse de la simetría para obtener entonces el cálculo automático de la probabilidad. En el caso C nos piden que el valor absoluto de un t con 13 grados de libertad sea mayor que 3. Yo sé que cuando me indica que el valor absoluto de algo es mayor que un número, es lo mismo entonces que descomponerlo en dos partes. Esto me está indicando la probabilidad que sea mayor que 3 y la probabilidad que sea menor que 3. O sea, me están pidiendo esas dos áreas. De hecho, aquí está el cálculo hecho, pero ni siquiera era necesario hacerlo en base a los resultados anteriores porque yo ya conozco que cada probabilidad en esta escuela es 0,5% y por lo tanto, al sumarlo, que sería dos veces cierto un área, me da el 1%. En el caso de los productores de cigarros que va al organismo de salud y testea, en este caso el promedio de nicotina, no tenemos cierto los valores poblacionales, por lo tanto nosotros tenemos que hacer inferencia en este caso respecto del promedio poblacional que señala el productor de cigarros, que indica que el contenido promedio de su cigarro es de 1,83. Y en base a la muestra entonces que toma el organismo de salud, que es de tamaño 8, tenemos que decidir si eso es o no lo que corresponde. Para eso entonces vamos a hacer uso de la definición que está aquí. Yo sé que esta razón tiene una distribución t-student con n-1 grado de libertad, y eso entonces es lo que vamos a tratar en este caso de averiguar. Entonces vamos a la solución. Aquí tengo el tamaño 8, calculo el promedio, en base a los datos que nos dieron nos da 1,95. Calculo la varianza muestral, que es c cuadrado, que se calcula como la sumatoria de kx al cuadrado menos n veces el promedio al cuadrado. Aquí yo hice la suma, le quité, ¿cierto?, el promedio al cuadrado, y esto me da 0,3 dividido por 7. Por lo tanto, la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, sería entonces la raíz de 0,3 dividido por 7. Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad entonces de que mu exceda, por ejemplo, con el contenido promedio de nicotina que indicó el productor de cigarros, que era 1,83, si esta probabilidad da exageradamente muy alta, obviamente como organismo de salud no voy a estar muy de acuerdo con la afirmación que hace este productor. Yo no conozco en este caso una distribución para mu, pero sí conozco una distribución en este caso t. Y de hecho yo la puedo construir y la puedo construir de esta forma. Miren, la probabilidad de mu mayor que 1,83 es lo mismo que la probabilidad que menos mu, o sea, multiplico por menos 1 esta expresión, menor que menos 1,83. Voy a sumar el promedio en ambos lados, aquí está el promedio en ambos lados, lo voy a multiplicar por raíz de n y lo voy a dividir por la desviación estándar. Y obtengo entonces esta igualdad, o sea, calcular la probabilidad de que mu sea mayor que 1,83 es lo mismo calcular la probabilidad de que t con n-1 grado de libertad, y esto yo sí conozco la distribución, sea menor entonces que este valor, que ya lo podemos alimentar con los cálculos que hicimos anteriormente. Entonces esto es la probabilidad de que un t con 7 grados de libertad sea menor que 1,64. Vamos nuevamente a la tabla entonces, con 7 grados de libertad estoy aquí, y tengo que encontrar entonces el valor 1,64 o lo más cercano. Y veo que lo más cercano por abajo es 1,42, y esa probabilidad me da un 90%. Entonces la probabilidad de que mu sea mayor que 1,83 es un 90%, lo cual obviamente es bastante elevado. Y esto quiere decir entonces que como organismo de salud no se va a estar muy de acuerdo con la aseveración que hace en este caso el productor de cigarro, ya que él aseguraba que el promedio de nicotina era como un 83, y yo acabo de calcular la probabilidad que sea mayor o que exceda ese porcentaje, o sea, esa cantidad, y eso me llevó a un 90%. A continuación tenemos la distribución f de Fisher, que también es interesante porque se construye en base a las definiciones anteriores. De hecho, la f de Fisher se construye en base a dos variables que son chi cuadrado, cada una con k1 y k2 grados de libertad respectivamente, y si ustedes se fijan, esta f de Fisher no es otra cosa que una variable chi cuadrado dividido por su grado de libertad, y todo esto dividido por otra variable chi cuadrado dividido por su propio grado de libertad.
Y esto se denota o se distribuye f con K1 grado de libertad en el numerador, por eso se llama los grados de libertad del numerador, porque vienen de la parte que está en el numerador, y los grados de libertad del denominador. Y se denota entonces como f se distribuye f con K1 y K2 grados de libertad. La distribución f se parece mucho a la chi cuadrado, y es sesgada, sin embargo, a la derecha, en el sentido que toma solamente valores positivos. Y en la medida que los grados de libertad aumentan, la f tiende a parecerse a la distribución normal, como este caso que estamos viendo aquí. Aquí tengo una f con 2 grados de libertad en el numerador, 2 en el denominador, y tiene esta forma. Después tengo una f con 10 grados de libertad en el numerador y 2 en el denominador, y empieza ya a parecerse a la normal. Y aquí ya tengo una f, por ejemplo, con 50 grados de libertad en el numerador y denominador, y es bastante más parecida a una normal, pero toma solamente valores positivos. Entonces aquí en el ejemplo me piden que dado los grados de libertad K1 del numerador, que son 10, y en el denominador son 8, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor f de 3,4 mayor o de 5,8 o mayor? Vamos a ver cómo se busca en la tabla. Aquí es un poco más complicado porque hay que buscar primero los grados de libertad y después encontrar la probabilidad. Entonces aquí tengo la probabilidad de que f con 10 y 8 grados de libertad sea mayor que 3,4. Me están pidiendo el cálculo de esa área que estoy mostrando achurada. Y ya sabemos que eso es 1 menos la probabilidad que 10 y 8 sea menor que 3,4. Vamos entonces a la tabla a buscar esta combinación, 10,8 o 10 y 8, y eso menor que 3,4. En la tabla estadística aquí cuesta encontrar un poco más porque hay que buscar la combinación necesaria. Aquí entonces en el numerador, que es la parte superior, tengo que encontrar los grados de libertad del numerador. Recuerden que estamos buscando con 10, no me sirve esa parte. Aquí tampoco porque ya es solamente 9. Y aquí está el 10. Y el 10, recuerden que tengo que combinarlo con 10 y era 4, 8, era 8. Entonces una vez que encontramos el 10, en el denominador que se mira hacia abajo, tenemos que encontrar la combinación 8, no está aquí. Y aquí está. Tengo 10 entonces en el numerador, 8 en el denominador, y el valor que me pedían encontrar, de acuerdo a lo que se solicitó, es que sea menor que 3,4. Entonces, en esa combinación que estábamos viendo, buscamos el valor que sea más cercano a 3,4, que está aquí, que sería 3,35, y la probabilidad la miro hacia la izquierda y es 0,95. Entonces, en este caso, tengo que eso sería 0,95, por lo tanto, esta probabilidad total que me están pidiendo es de un 5%. De manera similar, si me piden que esa probabilidad sea mayor que 5,8, entonces la misma tabla con 10 y 8 grados de libertad, con 10 y 8 grados de libertad, entonces que sea mayor que 5,8 es 0,99. Eso lo reemplazo en el ejercicio y al calcularlo entonces me da que es un 1%. Ahora, una cosa importante de la distribución f de Fisher es que me permite a mí hacer inferencia respecto de la razón de dos varianzas poblacionales. Por ejemplo, aquí, yo sé que esta razón se distribuye chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, y esta otra razón se distribuye chi cuadrado también con n2 menos 1 grado de libertad. Dado que son dos distribuciones chi cuadrado, entonces yo puedo definir una variable f, que es la razón entre cada chi cuadrado dividido por su grado de libertad, que está aquí. Y al hacer esto, entonces se obtiene esta razón, y si ustedes se fijan, es como la razón de las varianzas muestrales, S1 y S2, dividido por la razón de las varianzas poblacionales, sigma 1, sigma 2. ¿Y esto por qué es útil? Porque permite hacer inferencia respecto de la razón de la varianza de dos poblaciones. Aquí tengo un ejemplo donde me dan las varianzas muestrales, eh, y tienen tamaño N1,25, N2,15, y están tomadas de una población normalmente distribuida con varianza sigma 1 cuadrado 10 y sigma 2 cuadrado 15. Me dicen entonces, encuentra esa probabilidad de que la razón de las varianzas muestrales sea mayor que 1,26. Veamos entonces la solución de este ejercicio. En este caso, entonces, lo que debemos hacer es construir la razón que acabamos de ver, que es una f. ¿Y cómo lo hago? Bueno, a la razón que me daban, que era mayor que 1,26,
lo que hago es multiplicar por sigma 2 cuadrado, dividir por sigma 1 cuadrado, lo mismo lo hago en la parte derecha de la desigualdad, pero en la parte izquierda ya sé que se armó una distribución o una variable f con 24 y 18 grados de libertad, porque recuerden que es n2 menos 1, n1 menos 1, y esto es mayor entonces que 1,26 por estas varianzas poblacionales que estaban dadas, que eran 15 y 10, por lo tanto estoy buscando la probabilidad de que f con 24 y 18 sea mayor que 1,89, lo cual no sabemos que nuestra tabla es 1 menos la probabilidad que 24 y 18 sea menor que 1,89, y al buscar eso la tabla me da un 90%, por lo tanto el cálculo final que me estaban pidiendo es que entonces la razón de esta varianza, que excede el 1,26, entonces es un 10%, bastante baja. Una vez que conocemos las distribuciones que acabamos de ver, que son continuas, entonces estamos en condiciones de analizar los intervalos de confianza. Y básicamente, ¿qué es lo que es un intervalo de confianza? Bueno, es un intervalo aleatorio cuyos extremos que se denominan límite de confianza, que son el inferior y el superior, dependen entonces de alguna probabilidad que yo estoy en este caso utilizando. Em, entonces, para construir un intervalo de confianza para el parámetro poblacional teta, donde puede ser, por ejemplo, la media de la varianza de una población, necesitamos conocer su estimador, que sería el teta gorro, y una probabilidad de confianza, que la vamos a llamar 1 menos alfa, y la distribución, en este caso, el estimador. Alfa, en este caso, que es un número entre 0 y 1, se conoce como nivel de significancia. Entonces, lo que estamos buscando es que la probabilidad que el valor poblacional desconocido pertenezca a un intervalo de confianza sea igual a 1 menos alfa. Aquí tengo el intervalo de confianza para la media de una población con varianza desconocida, y se calcula entonces como x barra menos t de n menos 1 por 1 menos alfa medio, n menos 1 más alfa medio probabilidad, por s dividido por raíz de n. Esta zona grande de la distribución, que es una distribución T, entonces corresponde a la zona de no rechazo, que vamos a ver después cuando veamos las pruebas de hipótesis, y las colas se conocen como las zonas de rechazo. Esta fórmula simplemente la vamos a ocupar y vamos a aprender entonces a interpretar un intervalo de confianza para la media de una población, dado en este caso que la varianza es desconocida. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice que hay una máquina que produce piezas cilíndricas de metal. Se toma una muestra de estas piezas y los diámetros me los dieron aquí. Oscilan entre 1,01 a 1,03, y por lo tanto tenemos una muestra tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una muestra tamaño 9. Me piden encontrar un intervalo de confianza al 99% para el diámetro de las piezas, y en base a ese intervalo me piden analizar lo que indica el fabricante, que el diámetro de sus piezas es de 1 centímetro, que podríamos entonces decir al respecto. Bien. Entonces aquí tengo el intervalo, y lo que tenemos que hacer en este caso es encontrar los valores desconocidos que no tenemos y que debemos calcular. Por ejemplo, de acuerdo a esto, yo necesito el valor del promedio, necesito este t que se busca en la tabla, necesito la desviación estándar, que es S. El promedio entonces desconocido, la varianza no la conocemos todavía, pero sí conocemos en este caso el nivel de confianza. Me decían con un 99% de confianza, eso indica que 1 menos alfa es 0,99, lo cual entonces implica que alfa vale 0,01 o un 1%. Entonces, en este caso, un ejemplo donde estamos trabajando con un 99% de confianza o un 1% en este caso de significancia. Este t, que es un valor de tabla, se encuentra de esta forma, con n menos 1 grado de libertad y 1 menos alfa medio de probabilidad. Entonces va a ser un t con 9 menos 1 y 1 menos 0,01 dividido por 2. Esto entonces equivale a un t con la combinación 8 y 0,995, que es 3,36. Eso lo buscamos en la tabla estadística. Por ejemplo, si me voy a la distribución t, cuadrado, aquí tengo la distribución t, y me pedían entonces con 8 y 995. Aquí está la 8 grados de libertad, y tengo que encontrar entonces la combinación 995, que está aquí, y el valor entonces crítico o de tabla es 3,36. Eso lo hago acá entonces y me da ese 3,36. El promedio, al calcularlo con los datos muestrales, me da 9,05 dividido por 9. En base a eso puedo calcular la varianza. Aquí está el cálculo con la fórmula. Me da un valor que es bastante pequeño. La desviación estándar, que es la raíz, me da 0,0245. Con todos estos datos alimento esta fórmula de arriba del intervalo de confianza, y me da entonces que
Este es el intervalo para la media poblacional, entonces, de las piezas del diámetro de las piezas cilíndricas de metal. Y oscila entre 0,97 y 1,03 centímetros. Recuerden que el productor de estas piezas cilíndricas indicó que el promedio, en este caso el diámetro que él indicaba como de la población, era de 1 centímetro. Por lo tanto, podemos asegurar que el fabricante tiene la razón, dado que 1 centímetro, ¿cierto?, está dentro de este intervalo. ¿Cómo interpretamos este intervalo que acabamos de encontrar? Yo digo que el 99 de cada 100 intervalos, o también en forma equivalente con un 99% de confianza, el verdadero valor poblacional del diámetro medio de las piezas cilíndricas se encontrará entonces entre 0,97 y 1,03 centímetros. Esa es entonces la forma en la cual uno calcula el intervalo de confianza para la media poblacional, cuando la varianza es, en este caso, desconocida. A continuación tenemos, en este caso, el intervalo de confianza para la varianza de una población, y en este caso está dado por esta expresión, así que no es tan complicado encontrarlo una vez que conocemos la varianza muestral y conocemos estos chi cuadrados que se buscan en las tablas respectivas. Aquí me indican un ejemplo donde hay una muestra aleatoria de 20 estudiantes, eh, donde se obtiene un promedio de nota igual a 72 y una varianza en este caso de 16 puntos. Asumiendo que el puntaje está normalmente distribuido, y se construye un intervalo de confianza para la varianza de la población con un 98% de confianza. Aquí está el intervalo entonces que tenemos que encontrar. En base a esto ya están casi todos los valores listos y determinados. Lo único que debo entonces calcular son los chi cuadrados de tabla, que se buscan con n-1 y 1 alfa medio. Recuerden que me indican que se busca con 98% de confianza, por lo tanto 1 menos alfa es 0,98, lo cual implica que alfa es 0,02 y 1 menos alfa medio es 0,99. Con eso entonces alimento la fórmula de los chi cuadrados para buscar la tabla, y al buscarlo, y ustedes lo confirman, le va a dar que un chi cuadrado es 36,19 en la tabla y el otro es 7,63. Al hacer entonces el cálculo, me da que la varianza poblacional desconocida podría oscilar entre 8,40 y, en este caso, 39,83. Así que es bastante sencillo construir el intervalo de confianza utilizando simplemente la fórmula. Ahora entonces vamos a pasar a una de las partes que según yo es la más interesante, porque esto me permite hacer prueba de hipótesis, que es lo que normalmente hacemos en econometría 1. Y vamos entonces a ver pruebas de hipótesis tanto para la media como para la varianza, y vamos a aprender a, en este caso, testear pruebas. Una prueba de hipótesis es una especie de afirmación o conjetura que nosotros hacemos respecto al valor de un parámetro poblacional desconocido o respecto de la distribución de ese parámetro. Aquí tengo un ejemplo donde podemos ver las distintas variantes de esta hipótesis. Si se quiere probar la duración, por ejemplo, en este caso, media de las baterías, que es de 20 años, se escribe entonces de esta forma. Yo digo H0, el promedio entonces de esta duración de estas baterías es de 20 años. Y esto se conoce como la hipótesis nula, y siempre seguido una hipótesis nula hay una hipótesis alterna, la cual puede ser que esa duración es distinta a 20, mayor que 20 o menor que 20 años. Em, Ahora, cuando nosotros tenemos la hipótesis entonces planteada, nosotros podemos tomar dos decisiones: rechazar o no rechazar la hipótesis nula planteada. Em, nunca se debería decir aceptar o no aceptar, a pesar que suenan como sinónimos, porque estadísticamente se estaría haciendo algo muy distinto. Entonces siempre es mejor la palabra rechazar o no rechazar. Si nosotros rechazamos H0, cuando H0 de hecho es cierta, cometemos un error. Y si nosotros no rechazamos H0, cuando de hecho H0 era falsa, cometemos un error. Y estos errores entonces son los que normalmente ustedes van a conocer como error tipo 1, error tipo 2. El error tipo 1 se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando de hecho la hipótesis nula era cierta. Y este es el tipo de error que por lo menos en la ciencia social, en economía, se intenta minimizar. Nosotros queremos cometer, en este caso, el menor error posible tipo 1. El error tipo 2 se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, entonces cuando la hipótesis nula era falsa. Entonces siempre nuestro objetivo va a ser fijarnos un error tolerable, y de hecho los errores tolerables de tipo 1 normalmente tipo 1 entonces,
que se trabajan son el 1%, un 1% error, un 5% o un 10%. Esto quiere decir que solamente en uno de cada 100 casos yo quiero cometer ese error si es que llega a ocurrir, en este caso en 5 de cada 100 casos y en el último en 10 de cada 100 casos. Normalmente el 1 y el 5 son los que trabajan o que se ocupan más que el 10. Lo que tenemos que hacer entonces para hacer una prueba de hipótesis, primero establecer la hipótesis nula y la alterna, fijar el nivel de significancia, que es el alfa, y que corresponde entonces a la probabilidad de cometer error tipo 1, que normalmente se fija como señal en un 1 o en un 5%. El complemento 1 menos alfa se conoce entonces como nivel de confianza de la prueba, y luego corresponde establecer el estadístico de la prueba. El estadístico Z se utiliza cuando se quiere probar una hipótesis respecto de la media de la población, cuando se conoce la varianza. El estadístico T calculado se ocupa para evaluar una hipótesis respecto de la media de una población, cuando en este caso se conoce la varianza pero muestral. Y el estadístico chi cuadrado se ocupa cuando se quiere hacer una hipótesis, evaluar una hipótesis respecto de la varianza de una población. Luego lo que tenemos que hacer es definir las regiones críticas o rechazo y tomar la decisión. Em, En este caso, lo que voy a mostrar es válido tanto para una distribución T como una distribución normal, o sea, para el estadístico Z o el estadístico T. Por ejemplo, si yo tengo que la hipótesis nula me dice que mu, que el promedio igual a un mu asterisco, que es un número, pero la alterna me dice que es mayor que un número, entonces se llama prueba de cola derecha. Y entonces, si ustedes se fijan en la distribución, tengo en este caso la cola derecha, en este caso destacada. En la cola derecha vamos a tener esta probabilidad de cometer error tipo 1, que es alfa, y en la zona grande vamos a tener la zona de no rechazo. Entonces siempre la zona más grande van a ser la zona de no rechazo, y las colas van a ser la zona de rechazo. Si al calcular este valor Z o este valor T pertenecen a la zona de rechazo, entonces podemos rechazar la hipótesis nula planteada. En el caso de que la cola sea con la izquierda, es todo lo contrario, ¿cierto? Ahora la zona de rechazo está en la parte izquierda de la distribución y la zona más grande es la zona no rechazo. Pero la decisión sigue siendo la misma. Si T o Z calculado pertenece a la zona de rechazo, entonces podemos rechazar H0. Cuando tengo una prueba de dos colas, entonces, que es distinto cuando en la hipótesis alterna aparece un distinto. En este caso voy a tener dos zonas de rechazo. La zona de rechazo izquierda, la zona de rechazo derecha y la zona de no rechazo. La regla sigue siendo exactamente la misma. Si T o Z calculado pertenecen a esta zona, entonces podemos rechazar la hipótesis nula planteada. Respecto de la varianza, recuerden que en este caso la distribución no es simétrica, sino que la distribución de referencia es un h cuadrado. Y también podemos tener de cola derecha, cola izquierda, o también distinto dos colas. Entonces aquí hay que tener cuidado porque los valores críticos van a ser distintos y se buscan en forma distinta en una distribución que no es simétrica, pero la regla de decisión es exactamente la misma. Si el chi cuadrado o el f calculado pertenece a la zona de rechazo, entonces se debe rechazar H0. Y de inmediato, para que veamos un ejemplo, aquí tengo el primero donde vamos a hacer inferencias respecto de la media de una población, y en el segundo vamos a hacer inferencias o evaluar una hipótesis respecto de la varianza de una población. Veamos entonces el primer ejemplo. En el primer ejemplo me dice que los siguientes datos que voy a mostrar, el contenido promedio o el contenido en gramos de 16 cajas de cereal que se seleccionaron de un proceso de llenado con el propósito de verificar el peso promedio. Por ejemplo, la primera caja, cuando la mostré, tenía 506 gramos, la segunda 508, y así hasta la caja 16 que tenía 496 gramos. El fabricante indica que el peso promedio de sus cajas es de 500 gramos, o sea, le está indicando que la población tiene un promedio de 500 gramos cada caja. Me piden entonces evaluar la hipótesis para probar lo señalado con un nivel de significancia de un 5%. En el segundo caso, me indican que el tiempo promedio que demoran en responder los estudiantes, una variable aleatoria normalmente distribuida con desviación estándar de 6 minutos, sigma igual a 6. Pruebe la hipótesis que sigma igual a 6 contra otra donde se demora entonces de menos 6 minutos. Si una muestra que yo tomo tiene 20 estudiantes, donde esos estudiantes tienen una desviación estándar de 4,51 minutos y que utiliza un 5% de significancia. Veamos entonces en este caso los resultados. Primero entonces partimos con el de los cereales. Aquí está. Entonces, la hipótesis que yo voy a evaluar es que el contenido promedio de las cajas es de 500 gramos, que es lo que señala en este caso el productor, versus que es distinto de 500.
me indica que esto lo haga con un nivel de significancia de un 5%, alfa 0,05, y esto implica que 1 menos alfa medio, entonces 0,975. Para esto vamos a utilizar el estadístico T calculado, que me permite a mí hacer inferencias respecto de la de la media poblacional, cuando conozco solamente la varianza muestral, y esto entonces tenemos que hacer los cálculos respectivos. Ustedes pueden hacerlo con calma en su casa con los datos que están dados en el ejemplo, y van a llegar entonces a estos valores que yo ya aquí preanoté. Al hacer entonces el cálculo de este valor T calculado, se obtiene que es 2,41. Y esto recuerden que lo tengo que comparar con un T de tabla, que es con n menos 1 grado de libertad y 1 menos alfa medio de probabilidad. Y al buscarlo en la tabla, me da 2,13. Es decir, que en la distribución T que yo necesito ubicar, aquí tengo el menos 2,13, 2,13. Esto es una prueba, recuerden que es de dos colas. Esta es la zona de rechazo y zona de no rechazo. El T calculado que está, que es 2,41, pertenece a la cola derecha, está a la derecha del 2,13, por lo tanto está en la zona de rechazo. Entonces yo puedo indicar que como T calculado pertenece a la zona de rechazo, entonces podemos, en este caso, rechazar la hipótesis nula planteada. ¿Esto qué quiere indicar? Que con un 95% de confianza y basado en la información que nos proporciona la muestra de las 16 cajas, podemos indicar entonces que el fabricante no posee la razón. El contenido promedio no es de 500, sino que es distinto de 500. Esto quiere decir que el promedio poblacional del contenido cereal en las cajas entonces será distinto a 500 gramos en 95 de cada 100 muestras de tamaño 16 que yo en este caso ocupe. De hecho, si uno mira los valores, uno podría en este caso tender a la idea de que en realidad las cajas parece que tienen más de 500 gramos en lugar de 500 gramos. Respecto de la prueba de hipótesis para la varianza de una población, recuerden que nosotros tenemos las pruebas de hipótesis para sigma cuadrado, acá nos estaban pidiendo para la desviación estándar, pero basta con que yo lo eleve al cuadrado, ¿cierto? Y obtengo lo que necesito. Entonces la hipótesis nula es que la desviación estándar es 6, lo mismo equivalente a que la varianza sea 36, y me indican que la hipótesis alterna es menor que 6, por lo tanto una prueba de cola izquierda. Tengo todos los datos necesarios para calcular el chi cuadrado, aquí de hecho ya está calculado y da 10,74. El chi cuadrado de tabla, que es con un n-1 y un alfa, que es 0,05, da 10,12 al buscarlo en la tabla. Entonces con esto puedo definir la zona de rechazo y no rechazo. Y en este caso, el chi cuadrado calculado, que es 10,74, pertenece a la zona de no rechazo. Y por lo tanto podemos en este caso indicar que con un 95% de confianza no se puede rechazar la hipótesis nula planteada. Esto quiere decir que el tiempo o la varianza del tiempo que se demoran los estudiantes contestar una prueba es de 36 minutos, o de 6 minutos, perdón, la desviación estándar.